Hola a todos los que nos escuchan por parte de CIJ Celaya. Yo soy Alfredo Acuña. Y en estos días de noviembre que hemos tenido la tradición de poner los altares, el pan de muerto, los múltiples colores con los que adornamos eso, el papel, pero nos damos cuenta que esta relación que tiene el ser humano con la muerte es algo que existió antes de nosotros y existirá mucho después. Y entonces en estas fechas se mueven muchos sentimientos, muchos pensamientos, muchos recuerdos. Y viene el tema del podcast de esta ocasión, que es el duelo. Mejor dicho, la pérdida. Y el duelo es este proceso que vivimos, que se relaciona mucho con la muerte de un ser querido y que tiene muchos síntomas característicos. Pero también se puede aplicar en cualquier tipo de pérdida. Los fracasos escolares, las situaciones de abandono, de divorcio, la separación, el rechazo de los padres, problemas familiares, los cambios de domicilio, la pérdida del empleo, la pérdida de la misma salud. Y estas fechas nos acercan a esa fragilidad que tenemos como seres vivos, pero que además, más allá de nuestra muerte física, existe otra vida, que es esta vida espiritual, que es esta vida mística, donde con estas ofrendas nos damos cuenta que puede venir nuestros familiares, que pueden estar con nosotros, y es una manera de celebrar lo que ellos representan y lo que fueron en vida. Pero a lo largo del duelo hay muchas consideraciones, ¿no? Hay muchas cosas que podemos no saber de este proceso natural, de este proceso adaptativo. Y ahí es cuando vamos a entrar en abrir un poco la perspectiva del duelo. Entonces, el duelo entendido que no es un trastorno mental, sino que es un proceso natural y saludable en el que el ser humano llega a entender y a sentir de otra manera la pérdida, y que se va a ver, digamos, afectado o modificado según las variables de cada individuo, que puede ser la edad, que puede ser la situación social, la cuestión de la cultura, qué pensamientos tiene acerca de la muerte, el momento de vida, la etapa que esté viviendo, incluso el nivel de significado o de vínculo que tenía con aquel ser que perdió o aquella situación que cambió en su vida. ¿Y cuáles son estas cosas que se experimentan en el duelo? Estos síntomas, ¿no? Puede ser la tristeza, puede ser el recuerdo reiterativo, que constantemente se presenta a lo largo de los días, se está irritable, el llanto, el insomnio, la dificultad para concentrarnos y llevar a cabo labores cotidianas, ¿no? Y entonces vemos que el duelo afecta toda esta estructura biopsicosocial del ser humano y nos lleva a puntos a veces extremos. Por eso esta creencia de que el duelo es algo negativo, que lo mejor es guardar las cosas y seguir y echarle ganas, y todas estas frases que muchas veces lo único que hacen es que no nos permiten vivir ese duelo natural y resolver esas situaciones, ¿no? Entonces cada uno de nosotros está dotado con esta capacidad que, como hemos dicho, se va a ver influida por las variables que existan y que tenemos cada quien. Pero entonces hay que entender que el duelo es este sentimiento subjetivo, ¿no?, provocado por la pérdida, y que para ir llevando este duelo hacemos lo que es un luto, que es una manera en cómo se resuelve el duelo, y es esta expresión social de conducta y las prácticas posteriores que hacemos a la pérdida, los velorios, los rezos, todo aquello que nosotros generamos, estos rituales que queremos llevar a cabo para elaborar nuestro duelo. Y aquí viene otro tema, que es el sentimiento de la pérdida. Y es cuando este estado
de sentirnos privados de alguien o de algo que ya no es nuestro, que hemos perdido. Pues imaginemos lo que se mueven en estas fechas, ¿no? El recuerdo, el traer al presente aquello que perdimos hace tiempo, hace poco, hace mucho, no importa. Porque el duelo tiene esta cualidad de que sí se resuelve, mas no se olvida, ¿no? Y a veces ese impacto que dejó en nuestras vidas es imborrable y la huella emocional sigue y persiste. Pero hay que tener cuidado en que esto no crezca. Después hablaremos más de ese tema. Pero visto desde diferentes perspectivas, si hablamos de una perspectiva psicológica, pues nos damos cuenta que el duelo es algo inevitable. Y que un duelo que no esté bien elaborado, que no se lleve un proceso, pues nos podría conducir a la psicopatología, a algún trastorno. Desde una perspectiva social, pues habla de esta importancia de elaborar los duelos y estas transiciones que decíamos, estos rituales, pues nos ayuda a adaptarnos al entorno. Una cosa es aquella vivencia interior, pero también que vayamos acomodando esas cuestiones externas alrededor de nosotros, modificando nuestra rutina, cambiando nuestra manera de actuar, de esta conducta que teníamos cuando teníamos eso que perdimos. Pero también nos habla de estas pérdidas universales que tenemos todos como seres humanos. Por ejemplo, en la infancia pues puede haber la separación de los padres. Puede haber, por ejemplo, la pérdida del contacto con el hogar familiar, ya sea porque pues, nos internan en un hospital, o incluso el ir a la escuela es una pérdida a la que se enfrentan los niños. En la adolescencia pues puede ser la separación también de los padres, del hogar, problemas en la escuela, alguna pareja. Y en adultos jóvenes pues la ruptura matrimonial, el embarazo, el aborto, pérdida de trabajo, la pérdida de los padres, la migración. Y en adultos y ancianos pues la jubilación, la pérdida de funciones físicas, el duelo por familiares o allegados, la pérdida del ambiente familiar, o sea, que ingrese a una residencia de ancianos, la enfermedad o la incapacidad. Entonces vemos que desde la perspectiva social hay muchos duelos a los que nos tenemos que enfrentar, porque también funcionan como esta transición, ¿no? Vamos pasando de etapa a etapa, vamos perdiendo todo el tiempo algo. Y lo interesante no está en la pérdida en sí, sino en la reacción que tenemos hacia ella. Y muchas veces en el duelo pues, se presenta esta tristeza, este enojo, estas emociones que son displacenteras y que muchas veces queremos reprimir, que ya hemos hablado que es importante vivirlas. Por eso decimos que el duelo es natural, porque estamos tratando de adaptarnos a esta nueva realidad a partir de un vacío, a partir de algo que perdimos. Desde la perspectiva biológica también el duelo hay una respuesta fisiológica a la vez que emocional. Hay estrés, hay cambios en el ritmo biológico, es en el hambre, en el sueño. Hay muchas alteraciones en ese sentido, hay pérdida de peso, aumento de peso, esta dificultad de la concentración. Y entonces el duelo a veces se explica desde algo que se llaman fases. Y vamos a ver en esta ocasión algunas fases. No son todas, pero tienen puntos en común. Primero se habla de la fase del shock, que es cuando viene esta parte del aturdimiento, cuando este nudo en la garganta, este sentido de irrealidad, esto no está pasando, ¿no? Cuando decimos esto no está pasando, no sé qué está pasando, y entonces nos desconectamos de la realidad en ese momento. Luego viene la fase 2, que es la fase de preocupación. Pues es cuando hay más rabia, hay tristeza, hay insomnio, agotamiento, debilidad, hay culpa, hay sueños y pensamientos. Pero también puede haber introversión, o sea, no expreso mis emociones, me cierro en mí mismo. Y viene la fase 3 o de resolución, en la cual pues la persona en duelo recuerda el pasado de una manera diferente y recupera ese interés por las actividades y hay nuevas relaciones. Pero ¿saben qué? Estas etapas muy resumidas, justo eso son,
resúmenes. El duelo es algo largo, doloroso, difícil, pero necesario cursar. Y con esto no digo que sea sencillo. Muchas veces se complica porque perder algo es difícil para nosotros. Y entonces con esto me gustaría cerrar y ver y meter esta idea del duelo, esta idea natural del duelo, esta idea de que es necesario vivir estas emociones, aunque son desagradables, que es importante saber que cada uno de nosotros va a variar y evitar pues estos comentarios que solemos hacer con familiares o que hemos recibido en situaciones de pérdida, de que todo va a estar bien, de que las cosas pasan por algo. Hay que buscar nuestras propias respuestas y aquello que nos dé calma a nosotros. Y estas fechas nos mueven eso. Y muchas veces nos damos cuenta, al poner la foto de nuestro familiar, que no hemos resuelto ese duelo, que traemos cosas atoradas, que todavía duele muchísimo, que decidimos no vivirlo, no pensarlo, no sentirlo y lo cerramos y lo pusimos en un cajón. Y en estas fechas se despierta mucho de eso. Pero eso no quiere decir que olvidemos aquellas cosas que perdimos, ¿no? Qué bueno que existen estos momentos que nos unen en una misma situación, la pérdida, el duelo. Espero les haya gustado lo que hablamos hoy y si tienen algo que compartir, que lo hagan en el área de los comentarios y después ampliaremos más el tema. Muchas gracias y hasta luego.